The building collapsed. Part of the building. Hola, ¿qué tal amigos? El día de hoy vamos a platicar de un acontecimiento que en la historia de los Estados Unidos es crucial, es importantísimo. De hecho, yo creo que marcó la historia contemporánea de ese país y del mundo. Vamos a hablar del 11 de septiembre del año 2001. El 11 de septiembre del 2001, las Torres Gemelas del World Trade Center son atacadas por dos aviones en vuelos comerciales, así como el Pentágono unos minutos después. El presidente de los Estados Unidos en ese momento era un señor de apellido Bush, llamado George. Para entender mejor lo que ocurrió, tenemos que ver ciertos antecedentes de la familia Bush, que son muy interesantes. Bueno, pues Samuel Bush, bisabuelo Bush, fue un hombre que se dedicaba al tráfico de armas. En 1903, Estados Unidos se quería quedar con la concesión para hacer el Canal de Panamá. Estados Unidos le compra las acciones del proyecto a los franceses, que no lo pudieron terminar. En ese entonces Panamá era parte de Colombia. El Congreso colombiano no accede a darle el permiso a la empresa gringa para hacer el canal, y en ese mismo año, de pronto, la provincia colombiana de Panamá se llena de armas de Samuel Bush, y de pronto hay una revolución de independencia en Panamá. Estados Unidos, por supuesto, la reconoce a los 2 días, y al día siguiente el Congreso de la recién nacida Panamá ya le dio al gobierno gringo el permiso para hacer el canal. ¡Qué chulada! Así se la gastan los gringos. En 1909, otro dato curioso, hubo una revolución en Nicaragua, también luchada con armas de este señor Samuel Bush. Y luego, en 1910, hubo una revolución en México que también estuvo llena de armas de Samuel Bush, la cual, como pudimos ver en nuestro video de la Revolución Mexicana, fue planeada la mitad en la embajada gringa y la otra mitad en la embajada alemana. Tú ya lo viste en el video de la Revolución aquí en el canal. Otro dato es que el despacho de abogados de John D. Rockefeller financió todos los movimientos en Panamá. De ese despacho, uno de los jóvenes de la época fue quien acabó siendo director de la CIA, Alan Dulles, el que está implicado ni más ni menos que como asesino de John Kennedy. Ahora, bueno, él fue el bisabuelito, él fue Samuel Bush. Ahora vamos a hablar de abuelo Bush, o sea, Prescott Bush. Él, pues, hijo de Samuel Bush, igual se dedicaba al tráfico de armas. Él vivió en la época de la Segunda Guerra Mundial, de los nazis, todo este contexto. Y le vendía armas justamente a ellos, a los nazis, siendo gringo. Como esto, por supuesto, era ilegal, lo hacía a través de un socio de negocios que tenía en Medio Oriente, llamado Mohammed, que tenía un apellido que seguramente te sonará, porque era Mohammed bin Laden, el padre de un tal Osama de los mismos apellidos, bueno, del mismo apellido. Y desde entonces, 1942, empezó la gran relación entre la familia Bush y los Bin Laden. Prescott también fue senador de Estados Unidos, y en 1959, faltando un año para que entrara Kennedy, logró que el presidente Eisenhower firmara un contrato para que se fabricaran los misiles Polaris. Durante la Guerra Fría, hay que recordar, ese fue el gran negocio, solo después del petróleo. Era accionista en la importante empresa que se dedicaba a esto. Una de las primeras cosas que hizo Kennedy al llegar al poder fue decir que se acabarían las malditas guerras, empezando por la de Vietnam. Kennedy canceló el proyecto de los misiles Polaris, y no solo eso, también le encomendó a William Harriman, que era uno de los amigos de Prescott, uno de sus compillas, que debía iniciar el proceso de paz con la Unión Soviética. En octubre de 1963 se firmó la primera parte de este tratado de paz con la URSS,
que significaba desarme nuclear, el cual fue unos 20 días antes del asesinato de John Kennedy. Qué casualidad, ¿no? Pero Harriman estuvo mediando en todo momento para que esto no llegara a ser. Por cierto, el tratado que sí se firmó y que pasó a la historia fue el famoso Tratado Limitado de Desarme Nuclear, que solo prohíbe hacer test nucleares, por lo cual esto no aseguraba que no se podrían lanzar bombas nucleares, pero sí fue muy importante porque seguramente ya nos hubiera cargado la chingada, pero en fin. Ahora hablemos de Papi Bush. Ya hablamos del abuelo, bueno, del bisabuelo, del abuelo, ahora hablemos de Papi Bush. George H.W. Bush, Papá Bush, se convirtió en director de la CIA en los años 70 y como director él fue quien jaló a Osama Bin Laden. Él fue el que le dijo, vente güey, vamos a ver qué onda. ¿Para qué? Para organizar en Afganistán una guerrilla en contra de los soviéticos para que estos no invadieran Afganistán. Y esa guerrilla luego se les salió de control según todo esto y hoy se llama Al Qaeda. Así es. Yo creo que ese nombre te suena. Ese Al Qaeda que nos dicen que fue responsable del acontecimiento del 11 de septiembre. De ellos estamos hablando. El día 22 de noviembre de 1963 estaba en Dallas y desde un lugar ubicado a unas cuadras del lugar donde se llevó a cabo el asesinato del presidente Kennedy, realizó unas llamadas muy, pero muy sospechosas al FBI y a la CIA. Los memos de esas llamadas existen hoy en día en la CIA y el FBI y tienen su nombre. Dicen George H.W. Bush, director de la empresa petrolera Zapata Corporation, y además es un agente encubierto de la CIA. Y todo esto lo niega este señor hoy en día, que por cierto, este señor ya tiene unos 90 años más o menos. Después de esto, llegó a ser director de la CIA y dijo que él no tenía nada que ver con ese tal George H.W. Bush, director de Zapata Corporation, que está en ese memo del FBI de 1963. Qué pinche casualidad, ¿no? Es mucha casualidad. Bueno, yo sí creo en las casualidades como tal. Lo que ocurrió, así de sencillo, es que ya no pudo destruir ese documento. O sea, ya no tuvo las manos, los tentáculos para destruir ese documento que lo inculpaba a él, pero nunca se llevó a cabo nada en su contra como tal. Ahora hablemos del Bush que era presidente de Estados Unidos cuando ocurrió el atentado terrorista del 11 de septiembre del 2001. George Bush, hijo. Bueno, ya hablamos del padre, del hijo, falta Bush Espíritu Santo, entonces vamos a hablar de él. En 1991 cae la Unión Soviética y los gringos empiezan a tomar posesión del petróleo del mar Caspio, que era de la Unión Soviética, y se empiezan a construir plataformas y oleoductos que Estados Unidos iba a hacer con la empresa Unocal. Era un oleoducto que salía del mar Caspio, atravesaba Afganistán y llegaba al Océano Índico. Pero el problema para esto era que Afganistán estaba en guerra civil. En la década de los 90, el gobierno de Estados Unidos, en particular Bill Clinton, fue el hombre que apoyó a los talibanes para llegar al poder, para que una vez que estos estuvieran en el poder pusieran orden y entonces se pudiera hacer el dicho oleoducto. El problema fue que cuando estos llegaron al poder se sintieron independientes de Estados Unidos, como le pasó a Madero. No les dan la concesión y se la dan a una empresa argentina. Esto incluso llegó al Tribunal de Arbitraje de París en el año 2000, que emitió un fallo diciendo que la empresa argentina tenía todo el derecho de hacer dicho oleoducto. Meses después, Argentina quiebra y la empresa más quebrada es justamente esta. Meses después, se caen las Torres Gemelas, esas famosas Torres Gemelas, que por cierto, eran los edificios más altos del mundo en ese momento. Y así es, ese 11 de septiembre a las 8:46 de la mañana, el primer avión impacta la Torre Norte, seguida del impacto de la Torre Sur a las 9 de la mañana con 2 minutos. A las 9:39 se estrella el tercer avión contra el Pentágono, que sabemos que es la sede del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en el estado de Virginia. A las 10 de la mañana con 3 minutos cae un avión en campo abierto en Pensilvania, que se presume tenía como destino la Casa Blanca, ni más ni menos, iban a
acabar con el corazón de Estados Unidos, según las investigaciones. De inmediato se nos dice que fueron los talibanes, Osama Bin Laden específicamente, y en 2001 Estados Unidos destruye, hace pedazos a Afganistán. En 2002 se convoca a unas elecciones democráticas en Afganistán y quien ganó las elecciones y se convirtió en presidente fue el señor Hamid Karzai. Este señor, además de presidente de Afganistán, un dato que a mí me vuela mucho, resultó ser vicepresidente de la empresa petrolera Unocal. Y su primer acto de gobierno, pues como no podía ser de otra forma, fue darle la concesión para hacer el oleoducto afgano a la empresa Unocal. Así de terrible. Otro dato muy interesante es que Bandar bin Sultan, él pertenece a la Casa Saud, era embajador de Arabia Saudita en Estados Unidos en el 2001, en esa época, y fue uno de los pocos hombres, es más, uno de los únicos hombres que pudo volar el día después, el 12 de septiembre, cuando todos los vuelos estaban prohibidos. El gobierno gringo lo sacó en un avión privado a él y a la familia Bin Laden, que en esos años vivía en Estados Unidos. Entonces es muy raro que nos digan que el terrorista fue Osama Bin Laden y que a su familia la escolten fuera de Estados Unidos. A mí es un tema que me vuela mucho la cabeza, más que todo por el número de víctimas que hubo en el ataque. Se habla más o menos de 3000 personas, entonces obviamente es un asunto muy doloroso, no solamente para Estados Unidos, porque ¿a qué precio? Yo me pregunto, ¿a qué precio vale la vida de 3000 personas? Son actos muy cuestionables. Esta es mi forma de ver la historia, como ustedes saben. No digo que sea la única, suena muy conspiranoica, no suena como la oficial, pero esa es mi sencilla opinión. Te leo aquí en los comentarios si tú crees algo diferente, si crees que a lo mejor nos faltaron algunos datos, puedes ponerlo aquí en los comentarios y vamos a leer todo ello. Entonces, las Torres Gemelas ya las están reconstruyendo, pero esas 3000 vidas, ¿qué pasa con ellas? Yo soy Lalo Cid y recuerda que la historia oficial no siempre es la real. Nos vemos en la próxima.